Hola, muy buenas. Soy Juan Carlanda, Jocano, como queráis llamarme. Bueno, eh, mi vida artística, cultural, ha, ha funcionado un poco en torno a la música y a la literatura, sobre todo. Y no sé, habría que remontarse al año 1980, ayer, con 20 años, cuando hago mis primeros pinitos en una banda que se llama Iguales y tú. Una banda que estaba influenciada sobre todo por la movida madrileña, que en aquellos años estaba en alza, y que bueno, que yo la viví un poco en primera persona, porque la verdad es que me escapaba del instituto para irme los fines de semana a ver conciertos a salas como El Sol, Carolina. Bueno, aquello era otro mundo, ¿no? Entonces traerlo a una ciudad como Donosti, tan pequeñita, que parecía un pequeño barrio de Madrid, bueno, pues era interesante, ¿no? Y ahí empezamos con esa banda que digo, Iguales y tú, que hacíamos pues un poco de pop, ska, pero lo que a mí sobre todo me gustaba era hacer letras. O sea, de hecho, yo cuando empezamos a tocar en aquella banda yo no tocaba nada, solo cantaba y tocaba un poco el teclado, un pequeño sintetizador, como hacía Poch en la banda Sin Futuro, en Derribos Arias, ¿no? Entonces, y bueno, en aquel momento la verdad es que tocar era como muy fácil, que decir, tenías un poco a tu alcance institutos, bares, fiestas. La verdad es que se permitía un poco de todo, no sé, éramos un poco todavía vírgenes en aquello y bueno, y podías tocar. Evidentemente no pagaban demasiado y teníamos un equipo de juguete, de andar por casa, pero bueno, pero nos lo pasamos estupendamente, nos divertíamos muchísimo, conocíamos muchísima gente y bueno, y así estuvimos varios años, grabábamos nuestras maquetas, que en aquel momento no era como ahora, que en el siglo XXI cualquiera se puede hacer en su casa el mejor disco del mundo con cuatro aparatejos. En aquel momento grabar una maqueta costaba dinero y encima llevaba tiempo, ¿no? Pero bueno, no, de esa banda derivó en otra que se llamó ¿Para qué engañarnos? Que todavía vive, por cierto, después de 3 o 4 etapas diferentes, con diferentes formaciones y tal. Y el año 85 monto Sanchis Jocano junto a Santi Gasca, que es un poco, que viene de otro grupo del Donosti Sound Donostiarra, de Mogollón. Entonces éramos los dos cantantes, uno de Iguales y tú y el otro de Mogollón. Entonces montamos Sánchez Jocano y es una banda que funcionó relativamente bien. Relativamente bien, estuvimos desde el 80, que todavía no ha muerto, es como una célula durmiente que sigue ahí pendiente. Pero bueno, hemos hecho como 8 álbumes, hemos hecho giras muy interesantes, hemos teloneado a grandes cantantes españoles, Sabina, Gabriete Caligari, Sergio Makarov, bueno, cantidad de gente ahora, muchísima gente, Cortatu, bueno. Y no sé, de Sánchez Gocano podría contar muchísimas cosas, o sea, intentamos un poco poner en práctica nuestra herencia pop que traíamos un poco de antes y sobre todo nuestra literatura urbana, ¿no? Que llevábamos también encima, porque éramos muy lectores y como, como lo seguimos siendo, ¿no? En la época de Sánchez Jocano, sobre todo escribíamos de la ciudad, de la noche, del alcohol, de las mujeres, del mundo que robábamos cada día y cada noche, ¿no? Porque realmente vivíamos de noche, estábamos estudiando, bueno, había terminado la mili, pero en realidad era nuestra vida, ¿no? Bueno, hablábamos de la situación política de una manera muy subliminal, pero bueno, evidentemente
En aquel momento Donosti, como toda Euskal Herria, vivía una época política, social muy sugerente para, bueno, por llamarlo de alguna manera, sugerente para, para escribir sobre ello, ¿no? Y entonces, bueno, los temas fundamentalmente eran esos. La ciudad, la noche, sí, los bares, los amigos, las mujeres y, no sé, toda esa dinámica de pequeña locura, ¿no? Que en aquel momento era muy diferente, es decir, había mucha seguridad de noche, no es quizás como ahora, ¿no? Que las noches, a mí por lo menos igual, también desde mi edad ya me resultan inseguras, un poco aburridas. No veo el ambiente que a mí me gustaba buscar en los años 80 y 90, ¿no? Sí, no, yo te podría decir que sí, evidentemente los de entonces pues estábamos muy influenciados evidentemente la gente que nos llegaba pues era Bob Dylan, Lou Reed, eh, como letristas nos parecían asombrosos, ¿no? Y evidentemente ahora hay grandes letristas y hay algunos que a mí me recuerdan también a los de aquellos años, ¿no? Quiero decir que tampoco ha cambiado tanto, a pesar de que ahora haya gente que escribe de otra manera y bueno, yo creo que además eso es bueno, ¿no? Que haya una diversidad de ofrecimientos narrativos, textuales, ¿no? Quiero decir, eso es bueno para que la gente compare, para que además, bueno, igual ahora estamos un poco ya sobrepasados con tantos estilos musicales, ¿no? Entonces, parece que cada estilo musical tiene que tener su propia narrativa. Me parece absurdo, quiero decir, yo si hiciera reggaetón seguiría escribiendo como siempre, no tendría que recurrir a los tópicos del reggaetón. Creo que un estilo musical no tiene por qué tener un estilo textual determinado. Yo creo que yo he hecho punk textual con melodías muy suaves, ¿no? Igual me gustaba esa pequeña dicotomía ¿no? De poder hacer letras cañeras metiéndote con la ciudad o con diversos aspectos de las instituciones respecto a la ciudad, haciendo una pequeña balada casi, ¿no? O sea, eso es lo que más le quemaba a la gente, ¿no? Que pudieras utilizar textos más o menos, no subversivos, porque no eran subversivos, evidentemente, pero eran textos activistas, ¿no? Sobre melodías muy pulcras, ¿no? Sin tener que hacer muchísimo ruido, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo diría que siempre he compuesto de la misma manera, ¿no? Hay gente igual la gente que me escucha me dice que no, que hay una pequeña evolución. Hombre, evidentemente, con el tiempo has ido escuchando más cosas y todo eso al final lo has mamado, lo has ingerido, ¿no? Y bueno, quizás hacer de todo. O sea, no me refiero a todo tipo de estilos musicales, pero me ha gustado un poco jugar diferentes formatos sobre todo formatos acústicos, más eléctricos, más de dúo, me ha gustado siempre trabajar, sobre todo probar cosas nuevas a la hora de probar. No hablo de instrumentación, hablo de formatos sobre todo, ¿no? A la hora de exponerte a un proyecto determinado. Desde que bueno, Sanchis Jocano funciona más o menos intensamente desde el 85-86 hasta el 2001, que hace su penúltimo disco, y a partir de ahí intermitentemente pues bueno, sacamos un último disco, luego un directo de 20 años de aniversario en el Cursal Donostiarra, con invitados y demás. Pero bueno, mientras tanto yo siempre he mantenido actividad creativa, musical, ¿no? En este periodo tuve un proyecto que era hacer
a Gainsbourg, Serge Gainsbourg en euskera. Lo hice en compañía de 40 músicos y cantantes de Euskadi. Luego hice un disco homenaje a César Vallejo, otro a Pasolini. Y bueno, y mientras tanto siempre he tenido grupos paralelos con los que he estado tocando en directo y demás, ¿no? La verdad es que no he parado. Mi último proyecto se llama Microcanciones y son canciones cortitas, como de entre 1 minuto y 2 minutos como mucho, que son extractos de canciones, no sé, es otro pequeño capricho que me daba un poco a la creatividad, ¿no? Y bueno, y en ello he sacado ya el primer bloque y bueno, enseguida aparecerá el segundo y la verdad es que nunca he dejado de hacer y sobre todo en paralelo a la literatura, ¿no? Que sigue siendo mi gran pasión. Bueno, que me temo que voy a seguir teniendo proyectos permanentemente. Bueno, el próximo es celebrar los 25 años de la muerte de un maestro para mí, ya no por lo que hacía musicalmente, sino por su persona. Tuve oportunidad de conocerle personalmente, que es Carlos Cano, ¿no? O sea, ideológicamente, humanamente, creo que es de las personas que más me han llenado. Se cumplen 25 años y me gustaría hacerle como un pequeño disco homenaje. Pero bueno, mientras tanto, Sánchez Gocano ha vuelto un poco a la pelea, con nuevas canciones, con demás. Y bueno, la verdad es que proyectos no me van a faltar, ¿no? Bueno, sí, mira, hay un mundo, eclipsando un poco el tema musical, que es la literatura, ¿no? Que bueno, que la he citado bastante a lo largo de este tiempo, pero todavía no me he estrenado nunca haciendo libros y, la verdad es que tengo para hacerlo, tengo material, ¿no? Pero por varias razones, no sé, porque las dos oportunidades que tuve al final se fueron al carajo por detalles tontos y demás. Pero bueno, en algún momento llegará. Pero me gustaría hablar de mi primer acercamiento directo a la edición de literatura. Va a ser editando un libro póstumo de mi gran amigo Jorge Carrero, uno de los mejores poetas que he conocido en mi vida, y mejor amigo todavía. Y bueno, gracias a la colaboración de Miquel y de Jorge Aranguren, he podido acceder a una editorial que se ha hecho cargo del tema y bueno, y yo creo que para este principio del 2025 sacaremos a la luz un poemario inédito de Jorge Carrero. Y a ver si es el principio de una gran amistad literaria.